Este fue el primer verdadero carro de lujo emblemático de la Unión Soviética, el primer símbolo de poder sobre ruedas en Europa Oriental. Un carro soviético inspirado en uno estadounidense porque así le gustaba al dictador. Y sí, de hecho este fue el carro de Stalin. Me refiero al ZIS 110 o también ZIL 110. Definitivamente el mejor lugar para mimar al consentido de la casa, tu carro. Mafra, Cosmetics for your car. La historia de la Unión Soviética con respecto a los carros es curiosa. Antes del periodo soviético existía una industria automotriz rusa, discreta pero existía. Sin embargo, con la Revolución Rusa en 1917 y la llegada de los socialistas al poder, las cosas cambian por completo. Ya no se producirían en el nuevo Estado carros para la gente, sino para el Estado. Buena parte del proceso inicial del desarrollo de la industria automotriz soviética se basa en la creación de carros bajo licencia de automóviles estadounidenses y de otros países por temas de costos. Durante el proceso de industrialización de la Unión Soviética, con Stalin en el poder, la Ford Motor Company, por ejemplo, participó activamente en el desarrollo de esta industria automotriz. Una colaboración que implicó el envío de técnicos, ingenieros y especialistas a la Unión Soviética. Es así, gracias a ellos, como nace, por ejemplo, la firma automotriz GAZ, la fábrica automotriz Gorsky, que va a crear su primer automóvil, el GAZ A, una versión bajo licencia del Ford Modelo A. No es el primer carro hecho en la Unión Soviética, pero sí es de los primeros emblemáticos. Además, este preámbulo nos va a servir junto a otros elementos para entender por qué nuestro protagonista tiene tan marcadas influencias estadounidenses. Una vez que llegan los comunistas al poder, aspiran a tener automóviles que representen su investidura. No van a utilizar los automóviles de fabricación local, ellos van a ver hacia otro lado. La flota imperial de automóviles de los Romanov está compuesta de más de 50 carros que fueron requisados por el Estado soviético. De allí, Lenin, por ejemplo, va a apropiarse de un Turcat Meri de fabricación francesa, que va a ser su primer automóvil como jefe de Estado y gobierno. Sin embargo, siendo, repito, jefe de Estado y de gobierno, a través de terceros va a adquirir 2 automóviles Rolls-Royce. Pero Stalin tenía otras cosas en mente y ciertamente otros gustos. Tan pronto Stalin llega al poder, se inicia un proceso de industrialización en la Unión Soviética, como mencionaba antes, dentro de la que se da, como mencionaba anteriormente, fenómenos como el gas A. Mientras ese proceso de industrialización evolucionaba, Stalin utilizaba automóviles principalmente estadounidenses, que era lo que le gustaba. Carros Cadillac, Buick y Packard, algunos comprados por el Estado y otros que recibía en calidad de regalo de su amigo, el presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero su aspiración era tener un automóvil soviético de lujo, uno hecho en casa. El primer intento de un carro de lujo soviético se da en 1933 con el Leningrad 1, que era una copia de un Buick Serie 90 de 1932, del que se hicieron solo 6 unidades en las instalaciones de la planta Krasny Putilovets en San Petersburgo. Sin embargo, la construcción de estos carros resultó muy costosa porque mucho se hizo a mano. Así que la idea se replantea y el nuevo proyecto se asigna a la planta automotriz número 2, ubicada en Moscú, que va a ser renombrada Zavod Imeni Stalina o Fábrica Automotriz Stalin. Allí, quien va a estar a cargo de todo este nuevo proyecto va a ser el director de la planta, Iván Likhachev, y el ingeniero a cargo de la ejecución, Yevgeny Vashinsky. Eso nos va a llevar al segundo intento, el ZIS 101, un automóvil fabricado en 1936 y hasta 1939 con un diseño inspirado en el Cadillac 355. Entre 1939 y 1941 va a aparecer una segunda versión, el 101A, que va a tener una línea muy parecida a los automóviles Buick de la época. Un carro que ciertamente agradó a Stalin y que formó incluso parte de su flota de carros.
La producción de este carro fue limitada. Solo cerca de 8.000 carros se hicieron entre 1936 y 1941. En parte, su producción era reducida, con solo 2 carros por día, porque la prioridad era la construcción de un parque vehicular de trabajo y también la construcción de unas fuerzas armadas soviéticas a la vista de los vientos de guerra que soplaban en Europa. De hecho, con la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, se va a detener en ese país toda producción de automóviles. Durante el conflicto, aunque Stalin estaba agradado con su nuevo carro, él quería más y establece conversaciones con distintos oficiales del gobierno estadounidense para incluir dentro del equipamiento industrial y militar que Estados Unidos iba a enviar a la Unión Soviética como parte de la ley de préstamo y arriendo, el material necesario para fabricar automóviles que realzaran la imagen y prestigio de la Unión Soviética luego de la guerra. Siendo Stalin amante de los Packards, pide entonces a sus amigos estadounidenses que le permitieran trabajar con el Packard 180 Custom 8 como base, como punto de partida. Una delegación rusa visita Estados Unidos para la adquisición de todo lo relacionado a este modelo de automóvil. Las prensas se van a obtener de la Briggs Body Corporation en Detroit, Michigan, la empresa encargada de la fabricación de las carrocerías de Packard. Por otro lado, la delegación va a negociar con Packard la compra de los derechos de diseño y fabricación de la serie 180. Una vez adquirido todo, Likhachev y Vashtinsky se ponen a trabajar. 73 empresas del Estado soviético se involucran en el proyecto, haciendo piezas y partes para el nuevo carro. Es más, hasta los presos políticos van a contribuir con el nuevo automóvil. Es en serio. Los prisioneros del Gulag de Sokolniki se encargaron de hacer la tapicería del automóvil. Todo este trabajo se hizo por partes y con antelación. La idea era que la construcción del nuevo automóvil se hiciera tan pronto terminaran las hostilidades y efectivamente así fue. El cese de las hostilidades en el frente europeo se dio con la rendición alemana el 7 de mayo de 1945 y los primeros 5 prototipos se presentaron entre julio y agosto de ese mismo año. Luego de algunos ajustes y mejoras, se le entrega a Stalin a inicios de 1946 su nuevo automóvil, el ZIS 110. Era el número 4 de los 5 primeros ejemplares que salieron de la línea de ensamblaje. Los primeros 3 fueron utilizados para hacer pruebas de control de calidad. El nuevo carro, prácticamente idéntico al Packard 180, estaba equipado con un motor que también toma como punto de partida el motor de 8 cilindros del Packard. Se trata de un motor de 8 cilindros en línea de 6 litros y 140 caballos de fuerza. De hecho, el primer motor de 8 cilindros montado en un automóvil soviético. Entre el motor y una caja manual de 3 velocidades, el carro podía alcanzar hasta los 140 km por hora. Pero esto no era solamente por su plataforma motriz. Por mastodóntico que se vea este carro, pesaba 2.5 toneladas, es decir, un poco más que un Rolls-Royce Silver Shadow que pesa 2.2 toneladas, notoriamente ligero para su tamaño. Además de mínimos detalles estéticos y un motor que es de menor potencia que el del Packard, se modificó el tiempo de encendido, las válvulas y se adaptó la mecánica al tipo de combustible utilizado en la Unión Soviética. La producción se haría inicialmente solo en 3 versiones: el ZIS 110, una limusina de 7 puestos, el 110B, una limusina convertible, y el ZIS 110S Sanitarnayi, una versión equipada como ambulancia, y de ella se van a fabricar 5 unidades montadas sobre la carrocería del ZIS 110. Una de ellas se haría versión State o Station Wagon, por decirlo de alguna manera, para servicios fúnebres. Además hubo otras versiones de este mismo automóvil. En 1947 se presenta el ZIS 115, que es el mismo carro pero blindado. Además se probó un sistema de tracción en las 4 ruedas. Me refiero con esto al ZIS 110SH, que tenía el mismo chasis del ZIS 110 pero con la transmisión de los camiones Dodge y Fargo recibidos por la ley de préstamo y arriendo. Con tan solo 4 ejemplares para prueba, se determinó que el automóvil requería demasiadas mejoras y que no era para nada práctico.
Desde el día 1 que este carro sale de producción, el ZIS-110 cumple su función. Ya no era solo un juguete o un capricho de Stalin, sino que este carro se convertiría en el primer símbolo del Estado sobre ruedas. En este periodo se aprovecha de redimensionar por completo la estructura de la industria automotriz soviética. Estos automóviles van a estar fabricados y destinados exclusivamente para los pesos pesados del Partido Comunista, mientras que otros automóviles de menor categoría van a ser destinados a rangos medios y bajos del Partido Comunista Soviético. Es decir, que de aquí en adelante se va a establecer que los automóviles van a ser asignados en función a tu posición dentro del Partido Comunista. Si tienes un rango medio o bajo, tu automóvil será de baja categoría. Si eres de rango pesado dentro del partido, podrás disfrutar de los automóviles más lujosos y exclusivos. Saliendo los primeros ejemplares de la fábrica, se hace una repartición a las principales ciudades soviéticas. De los 71 primeros ZIS-110 que salen de la línea de ensamblaje, 38 van a quedar en Moscú, 7 se van a enviar a Kiev. Stalingrado, hoy Petrogrado, va a recibir 3, mientras que Minsk, Riga, Tallinn, Kishinev, Kaunas y Petrozavodsk reciben 4 ejemplares en cada ciudad. Pero este automóvil no era solamente para miembros civiles del Partido Comunista. Algunas versiones se hicieron para el uso de las Fuerzas Armadas soviéticas, que los utilizaron como vehículos ceremoniales en desfiles militares. De hecho, este fue el primer automóvil en ser utilizado como reemplazo del caballo en el desfile de la Victoria durante el pase de revista a las tropas. Además de su uso ceremonial, algunos ejemplares fueron asignados a altos rangos de las Fuerzas Armadas. El general Zhukov tuvo uno. Kliment Voroshilov, amigo personal de Stalin y miembro del Consejo de Defensa soviético, también tuvo uno semiconvertible con un control para retraer o extender el techo. Pero con el final de la Segunda Guerra Mundial y una victoria aliada que beneficiaba notoriamente a la Unión Soviética, cae la cortina de hierro y el nuevo imperio soviético crece con Europa Oriental como su esfera de influencias. Todos los países de aquel lado de esta cortina se van a convertir en estados socialistas, estados satélites, y salvo algunas excepciones, todos hacen lo que se les ordena desde Moscú. Entre las órdenes está precisamente reemplazar todos sus automóviles de gobierno que hayan tenido antes del periodo comunista con automóviles soviéticos. Todos los altos oficiales del Partido Comunista de cada país de ahora en adelante utilizarán el nuevo ZIS-110, salvo Checoslovaquia, que tenía su propia industria automotriz bien consolidada. Estos automóviles eran entregados como regalo por parte del Estado soviético a las nuevas naciones hermanas, pero aceptarlos y usarlos no era algo opcional. Con esta movida estratégica de Moscú quedaba clara la influencia soviética sobre estos países, y quien viera uno de estos rodando sabía que se trataba de un alto jerarca del Partido Comunista. La idea era que el ZIS-110 se convirtiera en un símbolo del Estado y el gobierno en cada país sobre ruedas. Pero esta influencia no solamente se regó por Europa. Mao Zedong en China, Kim Il-sung en Corea del Norte también recibieron varios automóviles ZIS-110 en versiones de techo duro y convertible. De hecho, los ejemplares de Corea del Norte se utilizaron hasta hace poco como vehículos ceremoniales. Stalin fallece en 1953, pero el carro que representó todavía se va a mantener en producción y no va a ser reemplazado sino hasta 1959, aunque hay rumores de que se hizo un lote de postproducción que hizo que esta producción se extendiera hasta 1961. Cierto o no, la producción total del ZIS-110 fue de un total aproximado de 2.038 ejemplares. Lo que sí se sabe con certeza es que luego de la muerte de Stalin y de las denuncias de Nikita Khrushchev del culto a la persona de Stalin y de las atrocidades que cometió durante su régimen, la empresa ZIS pasó a llamarse ZIL, reemplazando la S de Stalin por la L de Likhachev, el primer director de esta empresa, por lo que los modelos fabricados a partir de ese año pasarían a llamarse ZIL.
En la actualidad, muchos de estos carros se ven rodando sobre todo en países del antiguo bloque socialista. Muchos pasaron a manos privadas tan pronto los regímenes comunistas cayeron, bien sea por falta de dinero en las arcas del Estado o por saqueos o porque sus antiguos dueños los utilizaron para pagar su libertad o al menos la oportunidad de escapar. En el caso de Rusia, la mayoría de estos automóviles han pasado a manos privadas básicamente porque luego de la caída del comunismo, el Estado se quedó sin dinero y tuvo que vender buena parte de esos automóviles. El SIS 110 representa la primera marca, el primer sello del poder soviético. Representa también una inmensa contradicción entre los valores enarbolados por el proyecto socialista y la realidad, ya que estos carros fueron hechos desde su concepción en un país en el que todos eran iguales y estaban orientados para algunos que eran más iguales que otros. Más allá del tema político, la marca que ZIL dejó en la historia automotriz soviética y quizás del mundo es innegable. Si bien estos automóviles no son más que la copia de un automóvil estadounidense a la vista de muchos, los modelos posteriores evolucionaron para tener una personalidad propia, al punto de que el mismo Richard Nixon y luego Ronald Reagan llegaron a decir que siempre que se vea un ZIL, se sabe inmediatamente que se trata de un carro hecho en la Unión Soviética. Y todo ese imaginario construido en torno a la figura del poder sobre ruedas soviético nació precisamente con este carro. Y ya sabes a dónde ir para más historias de la automoción, aquí al canal de El Barbudo Mitch. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y sígueme para más contenido de historia y cultura automotriz.